Qué gusto que estén aquí. Saluda a la persona que está junto a ti. Saluda a la persona que está detrás de ti. Dile bienvenido, bienvenida. Salúdale, salúdale. Qué bendición es estar aquí y no en otro lugar, ¿verdad? Pues qué gusto, si gustan tomar su lugar, su asiento. Y bueno, pues me encantaría saber si hay alguien que nos visite por primera vez y si me puede mostrar levantando su mano. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿De este lado hay alguien? No, de este lado hay alguien que nos visite por primera vez. Bueno, pues entonces todos somos de casa, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí, es de gran bendición. ¿Sabes que hoy Dios tiene una palabra fresca y nueva para ti? Sí, ¿sabías que la palabra de Dios nunca regresará vacía? O sea, algo va a ser en ti, algo. Aunque tú ahorita igual no lo sientas o no veas o tú digas, pues no sé, pero algo, el Espíritu Santo va a hacer algo en ti si tú estás dispuesto y dispuesta. Ese es el secreto, ¿verdad? Estar dispuestos con un corazón sensible y decirle, Dios, háblame hoy. Dios, háblame hoy, ¿verdad? Y Dios lo va a hacer. Pues tenemos unos anuncios. ¿Saben qué va a pasar este domingo 15 que tenemos? ¡Qué emoción!, ¿verdad? Es nuestra pastorela. Es un día muy especial, muy esperado. En verdad, Dios habla a través de los niños, de estas obras tan hermosas que se hacen. Y bueno, esta pastorela se llama Una historia que trasciende. Y es una oportunidad muy buena para invitar a alguien. Invita a alguien. Invita a tu vecino, a tu vecina, invita a alguien de tu trabajo, de tu escuela. En verdad, Dios va a hacer algo muy especial este domingo. ¿Lo crees? Sí, pues vamos entonces a invitar a alguien, a comprometernos, a traer a alguien. Y bueno, va a ser algo muy, muy especial. Recuerden que es solo una reunión, ¿verdad? Y el horario es a las 11 a.m. Entonces, por supuesto que hay que llegar a tiempo para sentarnos en orden y estar expectantes por lo que Dios tiene. Sabemos que va a empezar en punto, entonces por favor, pues midan sus tiempos y vamos a llegar a tiempo, ¿ok? Y bueno, se suspende cuarto de activación los sábados y domingos hasta nuevo aviso. Entramos en un periodo vacacional, entonces es bien importante también considerar esto, pero no estamos de vacaciones en las reuniones, ¿verdad? Las reuniones continúan los jueves, los domingos, ahorita va a haber solo una reunión. Entonces también hay que estar atentos a las indicaciones. Síganos en nuestras redes sociales, en Amistad Las Torres. Ahí se ponen los anuncios de Facebook, de Instagram, ¿ok? Y ahí puedes estar enterado y enterada pues de cualquier evento o también de cualquier nota o noticia, ¿sale? Entonces sería bueno que nos siguieras si no nos sigues. Bueno, y no sé si me pueden acompañar a Malaquías 3:10. Y dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Wow! ¡Qué padre promesa! Pero también, ¿verdad? No lo hacemos por esperar o recibir algo a cambio, sino porque es un mandato. Es un mandato que nosotros tenemos que dar con un corazón alegre, un corazón gozoso. Entonces, pues vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, por nuestras promesas, también del liceo, del reino. Entonces, si me acompañan a orar. Gracias, Señor, gracias porque todo lo que tenemos viene de ti. Gracias, Jesús. Yo te pido que tú pongas en nosotros un corazón dador, que demos con alegría nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras promesas, también del liceo del reino, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, la obra que tú has sembrado en esta iglesia, Señor. Quedemos con un corazón alegre, Señor, con un corazón dispuesto, agradecido. Y yo oro, Señor, por todas las personas, Padre, que están batallando en su empleo, en su economía,
economía. Declaramos, Señor, que tú eres un Dios de provisión, un Dios poderoso. Para ti no hay nada imposible, Jesús. Y tú abres las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, Señor. Gracias por tus promesas y bendecimos este tiempo, esta reunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Y confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Y confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien, bien? Me encanta esta alabanza, ¿verdad? Es una declaración bien padre que uno puede hacer para alabar a Dios, porque cuando cantamos confío en Dios y dice busqué al Señor, dice Él me escuchó y respondió. Estamos no solamente recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cada vez que nosotros clamamos a Él, sino que le estamos alabando porque Él es fiel. Y cuando nosotros declaramos estas alabanzas, las cantamos a nuestro Dios, Él está siendo completamente agradado porque estamos reconociendo lo que Él hace en nuestras vidas y estamos alabándole y adorándole por eso. Entonces, pues te quería yo compartir esto porque a mí me parece algo muy padre que nosotros podamos declarar lo que Dios ha hecho en alabanza, porque Él es glorificado de esa manera. Y el día de hoy quiero tocar un tema que muchas veces nos cuesta trabajo. Muchas veces no queremos hacerlo. Muchas veces nuestra mente nos engaña diciéndonos, sí lo estás haciendo. Pero en realidad a mí me gustaría reflexionar el día de hoy acerca de este tema. Y para eso vamos a leer algunos versículos. Ahorita yo les voy a decir cómo se llama este tema. Y primero vamos a leer, acompáñame a leer Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo 10:39. Y vamos a leer algunos versículos. ¿Por qué quiero leer todos estos versículos que vamos a leer ahorita? Porque la palabra de Dios, las palabras de Jesús en específico, nos hablan de lo que nosotros debemos de hacer, ¿sí? En alguna ocasión escuché que si algo está en la palabra de Dios más de 3 veces lo podemos considerar como doctrina. Y lo que nosotros vamos a ver aquí, y no son todos los versículos que hay al respecto,
es continuamente repetido por Jesús. Y eso nos lleva a aceptar que esto es una enseñanza clave en la vida de un cristiano. Porque estas palabras se las dijo a sus discípulos. ¿A quién se las dijo? No los escuché muy convencidos. ¿A quién? A sus discípulos. Hoy en día está muy, ¿cómo decirlo? Muy de moda, muy en tendencia el tener followers, ¿no? Seguidores. Y muchas de las personas quieren tener seguidores. Incluso hay muchos influencers cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos están en redes sociales? ¿Cuántos tienen al menos una cuenta en redes sociales? En la que sea, ¿sí? Poquitos, no, yo creo que sí hay más. Por lo menos yo los he visto a todos en Face, ¿sí? O sea, no, cuando a mí me aparecen referencias de amistades, ¿no? Y digo, órale, tiene Face, ¿sí? Al menos Face la mayoría tiene, ¿verdad? Ya no hablemos porque déjame decirte algo curioso, abriendo como un tema a nuestra mente, ¿verdad? Antes del mensaje. Facebook es de los señores, ¿sí? Para los que no sabían, Facebook es de señores, ¿sí? Para señores y ventas, ¿sí? Eso es lo principal, ¿no? Los que están en Instagram son los más jóvenes, ¿sí? Es así, que tienen Instagram como de unos 30 para abajo, así. Más de 30 es medio extraño que tengan Instagram, pero lo pueden tener. Y TikTok ya es para los chavos, ¿no? Así que los chiquitos, y hay un buen de redes sociales más que están saliendo, que ahí la mayoría de nosotros ni cuentas tenemos. Y cada uno de estas plataformas tienen la modalidad de tener amigos o seguidores, ¿verdad? Incluso hay seguidores que pagan por ver el contenido de las personas que les interesa tener. Hay cuentas que publican contenido que es gratis, pero si tú quieres ver más contenido de esa persona, tienes que ser un aportador, ¿sí? Es decir, le pagas a la persona por ver un contenido. Y estas personas son seguidores, ¿sí? Son seguidores de los influencers. Jesús tenía followers. Jesús tenía muchísimos followers que lo andaban siguiendo por todas partes. O sea, en ese momento no había plataformas, no había internet, no había nada, pero ahí andaban atrás de Jesús, ¿no? Jesús iba para allá y ahí iban todos con Jesús. Y Jesús iba para acá y ahí iban todos con Jesús, ¿sí? Y de repente Jesús les daba de comer a todos y ahora sí vamos a comer bien rico porque Jesús está dando de comer a todos, ¿no? Y de repente empezaba a sanar enfermos y, hey, yo quiero estar ahí. Y lo seguían, ¿no? Por lo que Jesús hacía. Y eso nos dice que por lo menos cuando estaba haciendo la multiplicación de los panes y de los peces, había alrededor de unos 5,000, entre 3,000 y 5,000 hombres, dependiendo la ocasión, ¿verdad? Que Jesús hizo la multiplicación de los panes. Pero habla de 3,000 y 5,000 hombres, más mujeres y niños. O sea, cuando uno dice hay hombres, pues normalmente hay menos hombres, ¿no? Que mujeres y niños. Porque los hombres, pues la mayoría no tiene que ir a trabajar, no tiene tiempo. Y las mujeres, pues disponen un poquito más de tiempo, la mayoría de las mujeres. Y los niños, pues ni se diga, no, ahí van con las mamás. Entonces imagínate en ese tiempo que ni siquiera las mujeres tenían la posibilidad de trabajar como lo hacían los hombres, ¿no? Pues yo creo que había muchísimas más de 5,000 personas y muchísimas más de 3,000 en cada uno de los milagros. Pero ahí estaban todos estos followers, ahí estaban y seguían a Jesús. Pero luego dice en su palabra, en los evangelios, que cuando mandó gente a predicar el evangelio, envió
¿Alguien se acuerda cuántos? ¿Cuántos? No. Ay, va. 70 y luego en unos dice 120. Había 120 ahí que mandó de 70 también. ¿Y qué creen? Los mandó de dos en dos, ¿no? Y ahí andaban. Es decir, de los más de 5,000 personas, 120 envió Jesús. Es decir, a 120 les encomendó algo. Pero de esos 120, ¿cuántos eran sus discípulos? 12. Es algo que nosotros podemos descartar de las redes sociales, por ejemplo. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿cuántos de tus redes sociales, de los que tienes como amigos o seguidores, cuántos conoces en persona? Yo veo luego cuentas que tienen como 5,000 seguidores y yo dije, no, yo no creo que conozcan a los 5,000. Sí, yo por lo menos en algún tiempo en Face estuve como que aceptando a gente que querían ser amigos en Face, ¿no? Pero que eran amigos de mis amigos. Entonces, esos amigos o esas personas que yo agregaba, normalmente no las conocía en persona. Incluso hay algunas personas que sí agregaba yo que había visto, ¿no? Así como que vas a un congreso o vas a otra iglesia, en mi caso, y ves a esa persona y de repente como tienen amigos en común te dice, oye, ¿qué tal si agregas a esta persona? Y yo, sí, ¿no? Nunca la he tratado, pero la agregamos, ¿sí? Hay algunas personas que no hacen eso y la mayoría de sus amigos en redes sociales pues son sus mismos conocidos, ¿verdad? Y familia. Pero en este caso, Jesús tenía un buen de seguidores que ni siquiera había tratado. O sea, ni siquiera yo creo que les había estrechado la mano a muchos de esos 5,000. Solo 12 eran sus discípulos. Así como de los 200, 300 amigos, seguidores que tengas, como que conoces a 50, así. Jesús tenía sus seguidores. ¿Por qué solamente tenía 12 discípulos? ¿Por qué solamente tenía 70 personas a las que podía delegarles algo? ¿Por qué? Porque no todos aceptan el llamado de Jesús a ser sus discípulos. ¿Sí? Muchas veces en la iglesia, los que aceptan ser discipulados por la doctrina bíblica, es decir, una persona que llega por primera vez, segunda vez, está viniendo a la iglesia y quiere aprender más de Dios, quiere crecer más en su vida espiritual, quiere saber más de Dios, quiere meterse más en Dios. Normalmente llega con alguien y le dice, ¿me enseñas? ¿Sí? Cuando eso pasa, esa persona se convierte en discípulo. ¿Por qué? Porque empieza a aprender la doctrina. La mayoría de las veces eso no pasa. ¿Sí? Asistimos a una iglesia porque queremos asistir y porque tal vez compartimos la ideología, ¿no? Muchas veces he escuchado la siguiente expresión es, no, es que yo concuerdo más con los cristianos, ¿no? Está bien, está súper bien. Para mí es el primer paso. El segundo paso es asistir, leer su palabra, empezar a orar. El tercer paso es discipulado. Si una persona quiere saber más, entender más, conocer más de Dios, necesita ser discipulado. Y por estos versículos que yo quiero leer, muchas personas en ese entonces que estaban con Jesús no lo querían seguir, no estaban dispuestos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Sí? No te oigo convencido, pero vamos a leer la palabra. Mateo 10:39. Dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida
por causa de mí la hallará. Imagínate que estás comiendo el pancito y el pececito que Jesús te dio y de repente te suelta esta palabra. Y dices, si quiero, no quiero, o sea, tengo que perder mi vida para poder hallarla en Dios, en Jesús. O sea, ¿qué hago? Siguiente versículo, Mateo 16, 25. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. De nuevo se los volvió a decir. De nuevo. Y entonces, 120, 70, 12, y todos los demás, ¿dónde estaban? Lucas 17:33. Todo aquel que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. O sea, Jesús no lo dijo a unos cuantos. Jesús no lo dijo como en la transfiguración solamente a tres de sus discípulos. No, aquí estamos viendo en repetidas ocasiones lo dijo. Lucas 9:24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si tú quieres seguir a alguien en redes sociales y tú no estás dispuesto a pagar por su contenido, pues no vas a ver todo. ¿Sí? O sea, no vas a verlo. Puedes ver algunas cosas, puedes ver algunos episodios incluso de podcast, porque hay podcast que es como programas de radio, ¿no? Lo que antes prendías en la radio y veías, escuchabas ahí, le ponías la frecuencia, así para escuchar algo, ¿no? Pues ahí estaba disponible y tú lo podías escuchar. El día de hoy tú entras a Spotify, entras a YouTube, a cualquier plataforma de audio por streaming, y tú puedes escuchar muchísimos de estos programas, ¿no? En audio. Pero si tú quieres saber más, tienes que pagar. Incluso hay podcasts que tú no puedes escuchar nadita si no pagas. Entonces, si tú no estás dispuesto a pagar por escuchar o saber lo que te quiere decir esa persona, pues simplemente no lo haces y nunca te vas a enterar. ¿Sí o no? Alguien más te puede contar, pero nunca lo vas a ver. Incluso las plataformas, ¿no? de películas. Porque ahora ya resulta que si quieres ver cualquier película tienes que estar suscrito a la plataforma de la productora, ¿no? Sí, que Netflix, que Prime, que Disney, que Apple, o sea, todas las plataformas, HBO, bueno, Max, ¿no? Y todas estas plataformas, si tú no las pagas, no puedes ver sus películas. Es decir, tienes que pagar un precio para poder saber lo que está pasando, ver lo que están viendo las demás personas o lo que a ti te interesa. Jesús se los dijo a sus seguidores. Les dijo, si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pero si tú pierdes tu vida, por mí la vas a ganar. Si tú quieres salvar tu vida, amar tu vida, pero si tú quieres amar tu vida, la vas a perder. Pero si tú estás dispuesto a perder tu vida, a aborrecer tu vida por Él, entonces la vas a ganar para vida eterna. Y entonces muchos de sus seguidores dijeron, no, yo no estoy dispuesto. O sea, sí, Jesús, haces milagros, me das de comer, das mensajes muy padres, pero no estoy dispuesto a dar mi vida. No estoy dispuesto a no amar mi vida. Y Dios aquí nos está diciendo un mensaje clave, clave, clave.
Y quiero que tú hagas esta reflexión. ¿Estás valorando más tu vida que a Dios? ¿Estás amando más tu vida que a Dios? ¿Sí lo estás haciendo? ¿No lo estás haciendo? ¿Hasta qué grado podrías tú considerar que no estás amando tu vida? Porque si nosotros hablamos de amar, los esposos aman a sus esposas, ¿cuánto estás dispuesto a dar por ellas? Esposas aman a sus esposos, ¿cuánto estás dispuesto a amar por ella, a dar por ella o por él? Perdón, por él. Papás, ¿cuánto estás dispuesto a dar por los hijos que amas? ¿Cuánto? Todo. Incluso estoy casi seguro que estarías dispuesto a morir tú primero antes que ellos. ¿Sí? ¿Amas a Dios más que tu vida? ¿Estás dispuesto, dispuesta a morir por Él? Porque vamos a hacer algunas reflexiones en las cuales podemos nosotros ver si realmente amamos a Dios. Y quiero tocar algunos ejemplos. Uno está en la Biblia. Está en Hechos 6. ¿Alguien recuerda a Esteban? Esteban fue llamado a servir en la iglesia primitiva porque tenía un testimonio impecable. Un testimonio de que creía en Dios, de que creía en Jesús, creía en la doctrina de la iglesia en esos tiempos. Tenía testimonio de que Dios lo respaldaba con señales, con milagros, con sanidades, con prodigios. Esteban era usado por Dios. Pero Esteban, ¿qué desempeñaba en la iglesia? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hacía? Él había sido llamado para ser mesero. Cuando dijeron los discípulos, los apóstoles, cuando dijeron, vamos, nosotros no podemos descuidar la palabra y el mensaje y las oraciones por servir la mesa. Vamos a llamar a gente que lo haga, pero gente de buen testimonio. Y llamaron a Esteban. O sea, Esteban no era de los discípulos, lo seguían señales, milagros, maravillas, hablaba de Dios, daba mensajes a sus conocidos, a todos. No como los discípulos, ¿verdad? Pero él lo hacía, es decir, no como los discípulos que tenían una autoridad dada por Dios para estar como apóstoles. Esteban era un servidor que amaba a Dios y que le servía a él. Pero Esteban daba un testimonio tan grande que era perseguido igual que los apóstoles. De tal manera que a partir del versículo número 8 narra aquí la palabra de Dios, como por lo que él hacía, porque en el 8 dice, Esteban estaba lleno de gracia y de poder de Dios. Realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero unos de los que eran de la sinagoga llamada los libertos, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, y otros que eran de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. O sea, está bien que unos se pongan a discutir contigo, ¿no? Pero cuando se reúne medio mundo, no sé si a ustedes les ha tocado que les preguntan, oye, ¿y tú por qué crees esto? Ah, por esto. No, pero cuando se te junta toda la familia y cuando vienen todos y te empiezan a cuestionar, hay así como que te agarran por un buen de partes que tú ni sabías, ¿no? Y eso sucede. Y ahora imagínate Esteban ahí en medio, siendo cuestionado y contradicho. Todo lo estaba pasando con estos cuates que, o sea, dice, y Asia. O sea, medio mundo estaba contra él.
Dice, pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. O sea, esos cuates de Asia ni siquiera menciona que fueran judíos, pero ahí estaban diciendo, levantando el ánimo de la gente que eran judíos para decirles que había hablado en contra de Moisés y contra Dios. ¿Y qué pasó? Lo arrestaron, lo llevaron ante el concilio. Él le preguntaron por qué hacía eso. Y él empezó a dar una cátedra de sabiduría. Se fue desde el Antiguo Testamento, desde el principio, a recordar toda la historia y genealogía hasta llegar a Jesús, y les dijo a ellos: Jesús, a quien todos ustedes mataron, y era el Hijo de Dios. Y en ese momento que Esteban dice eso, todos se llenan de enojo y lo apedrean hasta la muerte. Lo apedrearon, murió de una manera horrible, horrible, porque el apedreado no moría en ese momento que lo apedreaban, moría por los golpes, desangrado, o sea, murió, estaban horrible. Pero algo es glorioso, él ni siquiera sintió lo que pasó, porque él vio la gloria de Dios. Y dice que al Hijo sentado a la diestra del Padre. Y entonces él vio eso y no sufrió. Porque la palabra nos dice que en ese momento él le dijo: recibe mi espíritu, Dios. Y vas, que lo apedrean y que muere. ¿Quieres decir que eres cristiano en la calle, en el trabajo? ¿O te da miedo? ¿O te da vergüenza? No, el qué van a decir, ya no me van a invitar a las fiestas. No, ¿qué van a decir mis amigos? Ya no me van a hablar. O sea, no estamos hablando de los discípulos. No estábamos hablando, porque a veces decimos, no, pues es que ya eran los discípulos, eran los apóstoles. Pues sí, pues cómo no. No, era un mesero. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, era un mesero. ¿Tú estás dispuesto a decir que crees en Dios, a predicar el evangelio donde sea que estés? ¿Estás dispuesto? Porque digo, aquí no te van a apedrear, no te van a matar. Solamente te van a dejar de hablar. ¿Estás dispuesto a que te deje de hablar alguien? Porque amas a Dios, crees en su evangelio y lo quieres hacer. ¿Estás dispuesto a que ya no te inviten a sus convivencias? Digo, porque para mí, pues, ¿cuántos han dejado de ir a fiestas porque tienen hijos? ¿Sí o no? ¿Cuántos les dicen, oye, la familia, vamos a tener una convivencia, una reunión familiar tal día? No, pero es que, pues, está tu hijo, está tu esposa, tu esposo. Y tal vez puedes decir, no, pues es que están enfermos o ya están cansados o lo que sea, ¿no? Y dice uno, no, la verdad es que no puedo. ¿Por qué? Porque prefieres estar con tu familia que amas. Mi pregunta es, ¿nos duele tanto que nos dejen de hablar? ¿Nos duele tanto que no nos inviten a su grupo, a sus conversaciones, a sus fiestas, a sus reuniones? Porque tú quieres agradar a Dios, porque tú quieres seguir amando a Dios, hacerlo por Él. Esa es la historia de Esteban. Te quiero contar una historia más. Esa historia la conté hace algunos años en el grupo de adolescentes. Tal vez algunos de los adolescentes que estaban en ese momento lo pueden recordar. Es acerca de una historia que sucedió hace unos años. Esta historia habla de una chica que se llamaba Rachel. Y hace varios años ¿han escuchado de los acontecimientos que hay en Estados Unidos muy tristes, que son de
de chavos y chavas, niños que llevan armas a las escuelas y que se han visto pues masacres y cosas horribles. Pues en 1999 sucedió uno de los primeros acontecimientos de estos, y en esa escuela había una chica que se llamaba Rachel. Esta chica era cristiana, de padres cristianos, y llegó un momento en el que ella tuvo un encuentro con Dios en un retiro de la iglesia, en un congreso, por así decirlo, y se encontró tan cercana con Dios que se enamoró de Dios. Y ella empezó a hablar de Dios en la escuela, y no le importaba lo que le dijeran, no le importaba lo que pasara, no le importaba nada. Ella hablaba con Dios. Ella incluso empezó un estudio bíblico dentro de su escuela. Lo empezó, y ella hablaba de Dios a sus compañeros, y muchos llegaban a pedirle oración. Pero ¿qué crees? Lo que siempre ha pasado. Hay algunos que no están de acuerdo, ¿sí o no? Hay algunos que no van a estar de acuerdo contigo. Hay algunos que no creen en lo que tú crees. Y había muchos en la escuela de Rachel que no le creían, que no les gustaba, que no les parecía. Y entre ellos molestó a dos chavos que estaban ahí, que estudiaban con ella en la escuela. Sin saberlo, estos dos chavos fueron los que llevaron armas a la escuela. Ella un día estaba en un tiempo de receso, estaba en el jardín de la escuela, cuando estos dos jóvenes con armas entraron a la escuela. Ellos estaban enojados con la vida, tenían problemas en sus casas, y pues sentían que todo el mundo estaba en contra de ellos. Obviamente, hacían cosas que eran malas. Y Rachel les decía: eso que estás haciendo no agrada a Dios. Dios puede perdonarte. Dios puede llamarte de nuevo a Él y que tú estés con Él. Y ellos se enojaban con ella porque pues estaban en su contra y sentían que todo el mundo estaba en su contra. Ese día, el 20 de abril de 1999, estos cuates entran a la escuela con armas, compañeros de ella. Echan disparos, todo mundo a correr, y a la primera que se encuentran es a ella, en el jardín. Y le dicen: ahora sí vas a ver si tu Salvador te salva. Y le disparan en las piernas y no puede caminar. Y le dicen: ¿estás dispuesta a seguir creyendo en Cristo, en tu Dios, aunque te matemos? Y ella dijo: sí. Y le dice: pues vete con tu Creador. Y le dispararon en la cabeza. Una chica de secundaria que dio su vida por Cristo. Te pregunto, ¿crees tú que estás aborreciendo tu vida contra este testimonio? No hemos llegado allá, y la verdad yo siento que no vamos a llegar allá. No nos va a tocar a nosotros esto. Que tú hables en tu escuela, en tu trabajo. Lo más que puede pasar en el trabajo es que te corran. Y si te corren porque diste gloria a Dios, Dios es fiel y te va a dar otro trabajo aún mejor. Lo más que va a pasar en la escuela es que te dejen de hablar. Si te dejan de hablar, valió la pena. ¿Por qué? Porque estas personas, pues, si Dios obró así y te dejaron de hablar, es porque no te convenía estar con estas personas.
¿Estás aborreciendo tu vida como Rachel? Es un cuestionamiento interno que nos debemos de hacer. Porque yo estuve leyendo el libro y sinceramente ni lo acabé, ¿no? O sea, era como que muy fuerte. Hablaba incluso de la experiencia que tuvieron sus papás y digo, ahorita que soy padre, digo, no puedo imaginármelo. Y ella estuvo dispuesta a aborrecer su vida. No quiso su vida más que a Dios. Y quiero ponerte en perspectiva. Al día de hoy, incluso aquí en la iglesia, hay muchos aquí en la iglesia que podrían estar los fines de semana, los sábados, el jueves en la noche, quien sea, ¿no? Y en el momento que sea, podrían estar descansando los domingos tempranito, pero ¿qué crees? Menospreciamos nuestra vida. El que menosprecia su vida y llega aquí temprano, ¿por qué? Porque no le importa dormir poco, no le importa pararse tarde, temprano el domingo para poder venir. Menospreciar tu vida hoy, aquí, en el día a día, es morir a ti. Porque Dios vale más. Acompáñame a Apocalipsis. Apocalipsis 12, 11. Dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de Dios. Le han vencido ¿a quién? Al maligno. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otra traducción dice, y estuvieron dispuestos a morir. Pero aquí me llama mucho la atención esta traducción de la Reina Valera, porque dice que estuvieron dispuestos a menospreciar sus vidas hasta la muerte. No nada más decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Que sí, nos debemos de hacer esa pregunta. ¿Estás dispuesto a pasar lo que pasó Rachel? Te hablo a ti, chavo, joven, que estás estudiando. ¿Estás dispuesto a pasar lo que hizo ella, lo que pasó ella? A ti que estás trabajando, ¿estás dispuesto a pasar lo que pasó Esteban por dar testimonio? Perder tu vida. Pero más allá de eso ¿estás dispuesto a menospreciar tu vida por causa de Dios? Porque es bien fácil decir, yo sí estoy dispuesto a morir por Dios. Y no lo dudo, no lo dudo. Pero ¿estás dispuesto a menospreciar tu vida? Es decir, ¿estás dispuesto a morir a ti cada día? ¿Estás dispuesto a que cuando alguien te ofende, tú perdonar instantáneamente? ¿Estás dispuesto a que cuando alguien te mira feo, no le guardas rencor y dices, ¿ahora qué le pasa? Porque somos bien dados a tener estas acciones. ¿Estás dispuesto que cuando te llega una información no lo andas divulgando por todas partes? Eso se llama chisme, para que quede más claro. No estás difamando a una persona porque te cayó mal. No estás viendo, lo replanteo esto. ¿Estás dispuesto a ver más las virtudes de las personas que sus errores? Porque me puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver si esa persona, pues mira, se la pasa haciendo tal y tal, ¿no? Se la pasa diciendo tal y tal. O sea,
No lo digo yo, pues se nota, ¿no? Te pregunto, ¿estás dispuesto a ver como Dios ve? Es decir, menospreciar tu vida es morir a lo que no le agrada a Dios. Y lo que no le agrada a Dios, lo hacemos todos los días. Pero cuando tú eres consciente de que menospreciar tu vida hasta la muerte es morir a ti mismo cada día hasta que mueras, cambia la perspectiva. Porque tú puedes decir entonces, ¿voy a menospreciar mi vida o no? En muchas ocasiones incluso estamos en la iglesia y tu mismo cuerpo, tu misma mente, es decir, tu carne, te lleva a decir que me miren. Carne. Muere a eso, menosprecia tu vida. Estás en el día a día y crees que eres mejor que los demás y te sientes más que los demás. Porque digo una realidad que es que uno esté más preparado que otro, ¿verdad? Otro pueda saber más cosas que otra persona, pero el sentirse más conlleva orgullo y altivez. ¿Estás dispuesto a menospreciar tu vida y someterte a otras personas que ni siquiera son tus autoridades? Porque la palabra de Dios nos dice, sométanse cada uno, ¿sí? Al otro, a su prójimo. Es decir, si te habla feo, no le respondes igual. Si te dice de cosas, no le respondes igual. Dice la palabra de Dios, si el que te hace cosas malas tiene sed, ¿qué dice? ¿Cómo? Dale de beber, nos lo sabemos. Si tiene hambre, si tiene frío, dale una capa, dale con qué taparse. Dice, porque entonces, dice, ascuas amontonarás sobre su cabeza y Dios te lo pagará. Es decir, vergüenza va a tener esa persona porque tú que estás siendo víctima de esa persona, de todo lo que te hace todo el tiempo, tú le respondes con amabilidad, tú incluso te preocupas por ella o por él, incluso tú le das cosas porque las necesita y esa persona es, uy, le acabo de decir de cosas y me sale con eso. O sea, lo deja sin palabras y dice que vergüenza va a tener delante de Dios. Y eso Dios te lo va a pagar a ti. Estos dos ejemplos de Esteban y de esta chica se oyen extremos. Se escuchan extremos porque es perder la vida. Pero muchas veces no queremos morir a nosotros y preferimos muchas veces irnos hasta la muerte, odiando, aborreciendo, hablando, sin honrar a Dios con lo que hacemos, que morir a nosotros, que morir a nuestro yo. Pero si tú quieres, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué sigo cayendo en las mismas cosas? ¿Por qué sigo haciendo lo que no le agrada a Dios? ¿Por qué sigue mi carne ganándome? ¿Por qué? Porque no has menospreciado tu vida. Dice aquí en su palabra, Apocalipsis 12:11, lo han vencido al maligno por medio de la sangre del Cordero que ya te la dio Dios, por medio del testimonio de ellos, es decir, porque tú proclamaste lo que Jesús ha hecho en ti. ¿Cuántos no hemos hablado de Dios a las demás personas? De Jesús a las demás personas. Ya tienes esas dos. Ahora, ¿qué sigue? Muere a ti. Muere a ti. Muere a tu orgullo. Muere a tu carne. No, pues a mí ya me dijeron que no lo haga así, pero yo lo voy a hacer. No, pero te están diciendo en la palabra que no se hace de esa manera. Mira, aquí en la palabra de Dios nos dice que disciplines a tus hijos. No, pues yo no les voy a disciplinar. Muere a tu carne, ahí está en la palabra. No es lo que tú crees que debe ser, es lo que la palabra dice que debe ser. Dice que no haya envidias.
no haya celos, no haya contiendas, no haya enojos entre ustedes. Y todavía no te puedes hablar con tu hermano que está hasta allá, ¿no? ¿Por qué? Porque prefiere estar lo más alejado posible. ¿Estás dispuesto a menospreciar tu vida para vivir para Cristo? ¿Estás dispuesto a no ser mañoso en el trabajo? ¿Estás dispuesto a no andar hablando de la gente allá en la casa, en la escuela? ¿Estás dispuesto? Yo me hago una pregunta siempre, y a veces sí digo, ay, creo que fallé. Pero cuando tú te das cuenta que has fallado y cambias, eso es el verdadero cristianismo. El pensamiento es el siguiente: tú estando en la iglesia, fuera de la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en la familia, cuando tú quieras hablar de Dios, te van a decir, sí, yo acepto, porque veo tu testimonio. O te van a decir, no, yo no acepto, pues mira lo que haces. No te hablas con el tío Ramón, ¿sí o no? Andas hablando mal del tío Ramón. Pues yo cómo voy a creer que Dios es amor en ti, que Dios perdona si no puedes perdonar al tío Ramón. En el trabajo, no, ¿cómo voy a creer en Dios si tú andas haciendo un buen de cosas aquí en el trabajo? Andas hablando puros albures, andas diciendo groserías, andas haciendo un buen de cosas. ¿Cómo te voy a creer? Mi pregunta es, piénsalo. Si tú invitas a alguien a creer en Dios y a entregar su vida, él te diría sí porque conozco tu testimonio, o no, lo pondría en duda. Suena muy bonito, pero a ver, aplícalo. ¿Sí o no? El llamado el día de hoy es a menospreciar tu vida hasta la muerte. Y tal vez puedas dar tu vida por Dios, pero si no, es una muerte día a día a tu carne, a tus deseos, a tu pensamiento, y hacer lo que Dios te dice. Vamos a ponernos de pie. Es una palabra complicada de aceptar, una palabra complicada de digerir, porque podemos decir, no, yo sí, pero mañana que estés en el trabajo va a ser, mañana que estés en la escuela, a ver si sí es cierto. Y que quiero decir algo, porque no te quiero condenar, al contrario, yo quiero exponer la palabra de Dios y decirte lo que nos dice Romanos 8. Romanos 8, 1. Por tanto, vamos a leer el 7, el capítulo 7, 24. Miserable de mí, ¿quién? Está diciendo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque decía versículos antes, el mal que no quiero hacer hago, y el bien que quiero hacer, eso no hago. Le gana mi carne a mi espíritu. Y le dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero la naturaleza humana, en mi naturaleza humana, sirvo a la ley del pecado. ¿Cómo le hago? Acabamos de ver esto, lo que batallamos, lo que hacemos mal, lo que Dios nos está llamando a hacer, a menospreciar nuestras vidas, y podemos decir, sí quiero hacerlo, pero me gana lo demás. Romanos 8. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
el día de hoy tú puedes decir: Dios, perdóname. Dios, perdóname porque no he sido buen testimonio, no he abierto un camino con mi buen testimonio para que se puedan acercar a ti. No he menospreciado mi vida, sigo haciéndole caso a mi carne, sigue ganando mi carne, pero quiero que tu Espíritu Santo entre en mí y que no ande conforme a la carne, que no ande conforme a mis pensamientos. Yo quiero que en mi mente no haya condenación, porque tu espíritu de vida está en mí. Que sí haya arrepentimiento y tristeza para arrepentimiento, pero no condenación. Al contrario, una esperanza viva de que su espíritu está en mí y voy a lograrlo. Voy a lograr menospreciar mi vida. Voy a lograr llegar hasta la muerte menospreciándome a mí, mis deseos carnales. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven, Señor, y llénanos de ti, llénanos de tu poder. Como Esteban, Señor, que estaba lleno de tu poder y pudo resistir esto, Señor. Señor, como todos los mártires que en tu nombre han dado su vida, llenos de tu espíritu, Señor. Queremos ese espíritu, Dios, para morir día a día a nosotros, para menospreciar nuestras vidas día a día. Señor, muero a mi vida, muero a mis deseos, muero a mi carne, muero a criticar a mi hermano, muero a estar diciendo malas palabras en el trabajo, muero a envidiar lo que otros tienen, aún muero a mi orgullo de que me vean más. Señor, yo quiero morir a todo lo que no te agrada. Yo quiero morir a todo lo que no viene de ti, Señor. Menosprecio mi vida, pero necesito tu Espíritu Santo para lograrlo. Necesito tu Espíritu Santo que me fortalezca para vencer mi carne. Señor, ayúdanos. Ayúdanos que tu iglesia, que Amistad Las Torres, Señor, sea una iglesia que muere, que menosprecia su vida por ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Obra en nosotros para menospreciar nuestra vida. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre me cautiva, todos los días Él me invita a dejar todo por Él. Se ha presentado a mi vida, una que siempre me cautiva, todos los días Él me invita a dejar todo por Él. He perdido todo y he ganado uno. He perdido todo y he ganado uno. He perdido todo y he ganado uno. He perdido todo y he ganado uno.
perdido todo y he ganado a uno. Y he perdido todo y he ganado a uno. He perdido todo y he ganado a uno. Y he perdido todo y he ganado a uno. Jesús, he perdido todo y he ganado a uno. Lo dejamos todo, he perdido todo y he ganado a uno. He perdido todo y he ganado a uno. Con tal de conocerte más, Jesús, estimo todo por perdido. Con tal de conocerte más, Jesús, estimo todo por perdido. Con tal de conocerte más, Jesús, estimo todo por perdido. Con tal de conocerte más, Jesús, estimo todo por perdido. Con tal de conocerte más, Jesús, estimo todo por perdido. Y he perdido todo y he ganado a uno. 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 Así es, pues qué reto tan grande tenemos, ¿verdad? No es fácil, pero ¿sabes qué? Con la ayuda del Espíritu Santo todo se puede. Morir día a todo lo que no le agrada al Señor y seguir a Cristo con todo, ¿verdad? Bueno, pues buenas noches. Les recuerdo que entonces el domingo tenemos una reunión muy especial. Solo una reunión a las 11 de la mañana. Trae a alguien. Que Dios les bendiga. Linda noche.